Es noticia la nueva derrota para Boris Johnson en el Parlamento británico. Con 329 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley presentado por la oposición que obligaría al primer ministro a pedir a la Unión Europea un nuevo plazo para llevar a cabo la salida del Reino Unido del bloque, si no hay acuerdo para el 19 de octubre. El texto se encuentra ahora en la fase de enmiendas y se prevé que esta noche quede listo para su tramitación ante la Cámara de los Lores, donde tardará varios días en superar todos los procedimientos necesarios, en medio de un panorama contrarreloj, pues el Premier ordenó el cierre temporal del Parlamento a partir del próximo 10 de septiembre. En esta parte del programa nos acompaña Alejandro Chafuen, economista, director gerente de Action Institute International, que hoy, por cierto, ha estado allí en el Parlamento, en Reino Unido. Señor Chafuen, buena tarde o buena noche, bienvenido. Buenas noches, y aquí todavía estoy en el Parlamento, así que les pido disculpas si hay algún movimiento, pero ha sido una noche muy activa y la Cámara de los Lores todavía está en sesión, así que no es solo lo que decida la Cámara de los Comunes lo que decidirá lo que pasa aquí en el futuro. ¿Qué tiene el Brexit por delante allí en Reino Unido, en esta puja y batalla política que hay? Bueno, el pueblo aquí votó. Recién estaba cenando con uno de los lores y una persona de Suiza. Cuando hay un referéndum, inmediatamente el Congreso tiene la obligación de hacerlo efectivo. Aquí ya hace 3 años que no ha pasado nada, porque lo tratan de mostrar más complejo de lo que es y no le quieren dar carta blanca al primer ministro Boris Johnson para decidir que si hay que irse sin acuerdo, porque no le gustan las condiciones que pone Europa, frenarlo. El señor Boris Johnson, como ven, tiene un Congreso dividido. Creo que él preferiría que haya una nueva elección que determine de una vez por todas, ¿no?, lo que quiere, a quién quieren que los gobierne, no un nuevo referéndum sobre el Brexit. Pero bueno, lo que se juega es una Inglaterra aliada al resto del mundo de acuerdo a sus reglas y de acuerdo a su soberanía, o seguir dentro de Europa con todas las condiciones de regulaciones que tiene Europa y una economía bastante estancada, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿qué le conviene más al Reino Unido? Es decir, ¿una separación del Brexit con acuerdo o sin acuerdo? A la brava, como plantea el primer ministro Johnson, como le califican en el Reino Unido mismo, ¿no? Algún sector. Claro, bueno, no, el señor Boris Johnson tiene sus acuerdos, ¿no? Primero, la solución, que creo que no hay problema, porque hay soluciones al problema de Irlanda, un tratado de libre comercio con Europa y con libertad para hacerlo con el resto del mundo, pero que las regulaciones, las reglas y los impuestos los ponga Inglaterra. Acá hay una división muy grande. Acá la gente en las zonas más pudientes, como me rodean aquí en Westminster, en Londres, están a favor de que Inglaterra se quede en Europa, y el resto de Inglaterra, gran parte, está a favor de que exista un Brexit. Así que hay una división fuerte. El voto del Brexit ganó no por muchos puntos, pero suficiente, casi 4%. Así que hay una división, como vemos en muchos otros países. Es algo que nunca se ha visto, porque los que pedían por una elección, ahora no quieren que haya una nueva elección nacional. El señor Boris Johnson ha subido en las encuestas y piensa que el Partido Conservador puede ganar más votos que en la última elección si se hace una nueva elección a mitad de octubre. Lo cual no sería necesariamente cierto, porque en el propio partido del primer ministro Johnson hay un cisma político, es decir, ha expulsado a 21 miembros por no estar de acuerdo con los planteamientos de Johnson. Un partido dividido yendo a elecciones, a ver, no sé si le daría el resultado que espera el propio primer ministro. Obvio, y también está el partido del Brexit de Nigel Farage, que es más radical por el lado de la derecha y de la separación. Veremos qué posición tomará Nigel Farage, pero si el partido del Brexit tiene una elección tan buena como la que tuvo para el Parlamento Europeo, pondría en jaque quizás una victoria de Boris Johnson, y el gobierno sería formado por los laboristas y los demócratas liberales,
y el líder del Partido Laborista es alguien de la izquierda radical, ¿no? Que ha hablado en favor de la dictadura venezolana y demás. Así que es un juego que nunca se ha visto en Inglaterra y bueno, la solución que creo que le conviene. Boris Johnson le gusta arriesgarse, es una persona atrevida y yo creo que él apuesta que exista una elección nacional. Ahora, señor Chafuen, yendo a la economía, ¿cuál es la diferencia entre un Brexit con acuerdo y uno sin acuerdo? Bueno, el del sin acuerdo va a poner en duda, hay muchas industrias que van a demorar en ver otros acuerdos que reemplacen la pérdida comercial que puede tener Inglaterra con Europa. Entonces habría más interrogantes si hay un Brexit sin acuerdo que si hay con un acuerdo, porque si los parámetros van a estar más fijos. Lo que se está votando ahora, y por eso hay una oposición en la Cámara de los Lores, que darle carta blanca a Europa de poner las condiciones para un nuevo acuerdo y los tiempos para un nuevo acuerdo, y eso no creo que caiga bien en la mayoría del pueblo inglés. Así que la Cámara de los Lores está tratando de frenar los tiempos y no aceptar las condiciones que le está poniendo la Cámara de los Comunes. Bueno, complicado el panorama. Ciertamente, como usted dice, es primera vez que esto se ve. Es una noticia, podríamos calificarla en pleno desarrollo. Todavía tenemos mucho por delante. Señor Chafuen. Sí, para Latinoamérica, dígame. Latinoamérica es importante. Dígame. Si hay un Brexit, ¿entendés? Yo estuve hablando acá con gente muy importante, ¿viste? Muy cercana a Boris Johnson. Hay un afán de hacer acuerdos de libre comercio con los países más sanos y más abiertos de Latinoamérica. Entonces yo creo que países, ¿viste?, como Colombia, Chile, Brasil, quizás Perú van a tener una oportunidad única de comerciar más con Inglaterra. Con un Brexit, es decir, con un Brexit duro, con un Brexit... con un Brexit a la brava, como sí. dice el primer ministro Johnson. Señor Chafuen, le agradezco muchísimo su tiempo y el actualizarnos de lo que ha pasado hoy allí. Un placer. Muy buena noche. Alejandro Chafuen ha sido testigo de primera línea de lo que ha pasado allí en el Parlamento hoy en Reino Unido.